Soy Lily Anderson, me gradué en trabajo social y soy una terapeuta privada en el área del lago Salado. También tengo un doctorado en desarrollo humano, del matrimonio y de la familia. Pertenezco a AMCAP y estoy feliz de participar en este proceso de capacitación. Hoy voy a hablar acerca del uso de principios del Evangelio en el análisis clínico. El Evangelio es la fuente de toda verdad, es la verdad. Y si la utilizamos, lo que entendemos de los principios del Evangelio al trabajar con las personas, tendremos una gran ventaja para ayudar a las personas en maneras auténticas, genuinas y útiles, siendo un gran recurso para ellos más allá de lo que lo seríamos solamente con lo que se recibe en una universidad. No es que nuestro entrenamiento en la universidad no sea útil, es muy valioso entender lo que aprendimos en nuestros estudios, pero todo tiene que estar en concordancia con el Evangelio a fin de que sea útil para las personas a las que servimos y para nosotros. Hace muchos años, el Elder Oak dijo, en contraste con las instituciones del mundo que enseñan a saber algo, el Evangelio de Jesucristo nos desafía a convertirnos en algo. Este es el proceso en el cual estamos involucrados en nuestra vida personal y el trabajo que hacemos con el cliente es ayudarles a ser mejores de lo que son ahora. Una pregunta clave que surge es ¿cómo los involucramos en los procesos de conversión, cambio y de llegar a convertirlos en alguien que en realidad son lo mismo? La idea de cambio tiene que ver con la conversión a algo mejor, con ser algo mejor de lo que somos, que una nueva verdad nos haga libres y que podamos operar a un nivel más efectivo, que nos haga más como el Salvador Jesucristo. Esto es el convertirnos del cual habla el Elder Oaks. Hoy voy a hablar de algo que viene de Doctrina y Convenios, sección 88, que creo que nos da mucho entendimiento en cuanto al proceso de llegar a ser. En los versículos 22 y 24 de Doctrina y Convenios dice, porque el que no es capaz de obedecer la ley de un reino celestial no puede soportar una gloria celestial, y el que no puede obedecer la ley de un reino terrestre no puede soportar una gloria terrestre. En otras palabras, tenemos que aprender a vivir la ley del reino que esperamos alguna vez heredar, de modo que podemos encajar allí, que podamos pertenecer, que ya nos hayamos convertido en terrestres o celestiales o tal vez solo celestiales, dependiendo de las leyes que hayamos aprendido a vivir y con respecto a las cuales sintamos que pertenecemos. Leí esto cuando era una joven madre hace muchos años. Una de las veces en que estaba leyendo Doctrina y Convenios y me sentí fascinada y llamaron mi atención estos versículos específicos porque pensé, ¿qué es exactamente la ley del reino celestial? ¿De qué manera es diferente a la ley del reino terrestre? ¿Y en qué manera se distingue de la ley del reino celestial? Por supuesto, no tenemos ninguna gráfica en ninguna parte de las escrituras que nos diga cómo son esas leyes de una manera resumida. Así que después de muchos años de estudios, creé mis propias gráficas. Estas son mis palabras y tomo responsabilidad por ellas, pero espero que vean cómo concuerdan con las escrituras que estudiamos. Empecemos con la parte de abajo, que es la gloria celestial. Sugiero que una manera de resumir la ley del reino celestial es que consiste en la satisfacción de nuestros apetitos y la gratificación inmediata. Estas son las leyes que gobiernan a las personas que viven celestialmente. Están enfocadas en satisfacer sus apetitos y en obtener gratificación de una manera inmediata. Este nivel, por supuesto, es la regla del hombre natural. El hombre natural está a cargo y hacemos lo que nuestra carne nos dice hacer. Seguimos nuestros apetitos. Los resultados, como nos advierten las escrituras repetidamente, son sufrimiento, violencia y destrucción. No necesariamente sufrimiento o violencia o destrucción física, aunque podría incluir eso, pero siempre sufrimiento, violencia y destrucción emocional. Siempre sufrimiento, violencia y destrucción espiritual. Así que estos resultados son seguros si seguimos viviendo en este nivel. Ahora, sepamos que no vienen inmediatamente. Este mundo es un tiempo de probación, así que las consecuencias pueden ser postergadas por una porción de tiempo. Quiero decir, en Alma 12 dice que hay un espacio concedido al hombre para permitirle que se arrepienta. En otras palabras, si padeciéramos inmediatamente el sufrimiento, la violencia y la destrucción al actuar celestialmente, entonces no lo haríamos muy a menudo. Tal vez en un mal día lo haríamos un par de veces, pero después de ser impactados por el rayo la segunda vez, dejaríamos de hacer esa mala conducta. Sin embargo, eso no nos daría una oportunidad para crecer o para convertirnos a una verdad más elevada, a fin de ser más como el Salvador. Solamente mostraría que cualquier tonto puede mantener la mano lejos de una cerca electrificada. No impediría nada más que eso, de modo que Dios nos da un espacio en la mortalidad, lo cual puede significar que a veces la vida no es justa. A veces
veces usted puede hacer cosas malas y escapar a las consecuencias o a muchas de ellas por un cierto tiempo. O a veces también uno hace cosas muy buenas, pero no necesariamente obtiene todas las recompensas en esta vida tampoco. Eso lo sabemos. Así que estos resultados son futuros. Son seguros, pero a menudo son futuros. Aunque también podemos empezar a experimentarlos en alguna medida en esta vida también, según avance el tiempo. Quiero mencionar que aquellos que viven la ley celestial constituyen una ley para sí mismos. Tal como se dice en la sección 1 de Doctrina y Convenios, hacemos lo que queremos, no nos preocupan las reglas de las otras personas o los mandamientos de Dios, hacemos todo a nuestra manera. Hablemos acerca del reino terrestre. Nuevamente pienso que una manera de resumir la ley terrestre es que hay autocontrol y se posterga y se pospone la gratificación. No es que nunca gratifiquemos nuestros apetitos, pero esperamos los momentos y los lugares apropiados. Los contextos se vuelven extremadamente importantes y somos capaces de controlar nuestro hombre natural, de poner una rienda al hombre natural, de manera que ya no es más el que conduce el ómnibus ni quien gobierna todo lo que hacemos. Ahora seguimos reglas, nos controlamos a nosotros mismos porque hemos escuchado que es mejor pagar en efectivo que comprar todo a crédito. Escuchamos que es mejor comer verduras en vez de helado y aprendemos a hacer nuestras tareas antes de ir a jugar. De algún modo aprendemos estas cosas a medida que creemos por qué nuestros padres, que están fundados en sólidos valores terrestres, nos enseñan esto y nos transfieren estos principios de manera que aprendemos que seguir las reglas da resultados. Hay un beneficio en no hacer siempre solo lo que sentimos inmediatamente. Los resultados aquí son paz, seguridad y prosperidad externas. Estas cosas vienen cuando seguimos las reglas. Las cosas funcionan mejor, nos llevamos mejor con las personas, estamos libres de deudas, no tenemos enemigos, somos capaces de obtener mejores calificaciones, podemos conservar nuestro empleo si es que seguimos las reglas y nos llevamos bien con las personas porque ya no decimos lo que se nos ocurre cuando estamos de mal ánimo. No nos echamos a dormir solo porque estamos cansados, sino que hacemos las cosas que se requieren de nosotros. Hay mucho beneficio en esto. Quizás no siempre tengamos prosperidad financiera. Tengo que decir, aun cuando si uno habla a los consejeros y planificadores financieros, ellos típicamente hablan acerca del autocontrol y de postergar la gratificación. Por supuesto, hay otros elementos como una mala economía u otras cosas que pueden suceder para interrumpir esto, pero en muchas maneras somos prósperos. Nuestras relaciones funcionan mejor, nos va mejor en nuestra vida personal, nos sentimos más cómodos en nuestra posición. Cuando seguimos las reglas, viene una paz que nos hace personas prósperas. Y estas personas, si todos viviéramos en un nivel terrestre, no ofenderíamos a Dios, lo cual es un inmenso beneficio en el nivel celestial. Estamos ofendiendo a Dios, estamos ofendiendo su espíritu, pero aquí no ofendemos porque no nos gusta hacer daño, no ofendemos a otras personas, controlamos nuestros apetitos. Esto es aceptable para Dios y durante el milenio estaremos viviendo en un estado bastante terrestre. Ni siquiera tendremos que ser miembros de la iglesia, solo tendremos que tener conductas sólidamente terrestres, porque así no causaremos problemas. Sugiero que en el reino celestial solo hay una ley, que consiste en ser como Cristo. Noten que no digo comportarnos como Cristo. En el nivel terrestre podemos actuar como Cristo. Si puedo controlar mis conductas y controlar mis apetitos, puedo comportarme como Jesucristo, pero todavía no soy como Él, hasta que haga algo más, lo cual consiste en integrar mi corazón con mi conducta. Ahora ya no solo hago lo correcto, sino que siento lo correcto. Me estoy convirtiendo en lo correcto. Mi corazón está cambiando. Ya no tengo que morderme los labios antes de decir algo poco amable hacia alguien. Simplemente ya no está en mí decir algo poco amable. Aquí estamos hablando de un nivel bastante alto, que no se obtiene muy fácilmente, pero se trata del proceso de vivir más y más una vida que es aceptable al espíritu, lo cual permite que se produzcan estos cambios en nosotros, línea por línea y precepto por precepto. Sugiero que los resultados son paz interna, la paz que sobrepasa todo entendimiento, creación, no solo la futura habilidad de crear, sino la creación de una nueva criatura dentro de nosotros, un nuevo nacimiento, en donde ocurre la muerte del antiguo hombre de pecado y el nacimiento de un nuevo hijo de Cristo, que es diferente y más elevado, refinado y santificado. El gozo tiene lugar en este nivel, así que retrocediendo un poco y revisando, diremos que se puede obtener la felicidad en el reino terrestre y el placer en el reino celestial, pero el gozo solo ocurre cuando está
estamos más en armonía con quien podemos llegar a ser y conquistamos al hombre natural en niveles elevados. Y aquí sugiero también que tenemos acceso a gozo, felicidad y placer de maneras apropiadas. El reino celestial debe ser construido sobre un cimiento terrestre y este es un punto muy importante. Tenemos que haber dominado el hombre natural antes de que podamos acceder a los niveles más altos de recibir el poder santificador en nuestras vidas, que el Espíritu nos trae y que nos ayuda a producir los cambios en nuestro corazón. Otra vez, regresando por un momento, les sugiero que en el nivel celestial vemos lo que nuestro mundo está crecientemente publicando. Vivimos en un mundo en el cual se ha vuelto un refrán común. Haz lo que sientes, sigue tu corazón. Si se siente bien, hazlo. Estas cosas son ideas populares. Si no estás teniendo diversión todo el tiempo, de alguna manera te estás perdiendo algo. A veces es difícil que las personas reconozcan qué dañina puede ser esa filosofía, porque está tan bien empaquetada, pero es una filosofía celestial. Como consejera, yo trabajo todo el tiempo con personas que siguen a su corazón y se meten en muchos problemas. Sus vidas no son placenteras o buenas o disfrutables y no están llegando a ser todo lo que pueden ser, porque siguieron sus apetitos en vez de dominarlos. Así que también quiero hacer otra sugerencia, que las cosas han cambiado periódicamente, ocurre así en el mundo. En el mundo de posguerra, yo fui criada dentro de la clase media de los Estados Unidos y este país, en las clases medias teníamos una vida bastante terrestre. Si regresamos a las películas o los programas de televisión de aquella época eran Déjaselo a Beaver, Ozzie Harriet o Papá lo sabe todo, y programas en donde los padres eran respetuosos y los hijos también eran respetuosos y obedientes, seguían las reglas y no había tantos temas sexuales. Era algo apropiadamente controlado. Se valoraba el matrimonio, había un valor en controlar los apetitos y hacer las cosas correctas, pero hemos visto una verdadera declinación. Creo que en todas las culturas más y más en dirección de haz lo tuyo, haz lo que quieras, tú mereces la diversión, no tienes que esperar. Al ver esta declinación hacia una gloria celestial, tal como ha sido profetizada en las Escrituras, estamos encontrando más dificultades, más sufrimiento, más violencia, más destrucción, a medida que menos y menos personas durante sus años de maduración son enseñadas en cuanto a restringir sus apetitos. Así que somos testigos de ese tipo de declinación de la sociedad de un nivel terrestre a un nivel más bien celestial. Quiero sugerir un par de aplicaciones de este modelo, empezando con el primer corolario del modelo. No puedes saltearte. La vida celestial debe ser construida sobre los cimientos de principios terrestres. Uno no puede simplemente vivir sus apetitos y de pronto decir, wow, quiero ser como Jesucristo y voy a ser capaz de conseguirlo, sin haber tomado el paso en el medio, de primero ser capaz de controlar mis apetitos, de manera que el Espíritu pueda trabajar conmigo y elevarme. Hace mucho tiempo, el Elder McConkie dijo, la conversión es un proceso y avanza de paso en paso, de grado en grado, de nivel en nivel, de un estado inferior a otro más alto, de gracia en gracia, hasta el tiempo en que la persona está completamente convertida a la causa de la rectitud. Hay un proceso que hay que seguir y no podemos saltearlo. Ahora, lo que es interesante es que algunas personas parecen saltearse. Voy a regresar a eso en un momento. Lo que quiero decir aquí es que controlar nuestras pasiones es inmensamente importante en la iglesia para nosotros. Quiero decir, en todas partes sería una bendición para la humanidad, pero en la iglesia hacemos convenios, somos un pueblo de convenios, hacemos el convenio del bautismo y luego del sacerdocio y de las investiduras y los convenios del sellamiento. Todos estos convenios son convenios de poder. Dios es un ser de poder absoluto. Él quiere compartir su poder con nosotros y cada uno de estos convenios es una promesa de que podemos tener una porción de su poder. Incluso nos referimos a los convenios de la investidura como una investidura de poder. Dios quiere tomar este poder y transmitirlo de los cielos a nosotros en nuestras vidas. El poder para ser salvos, para cambiar, para llegar a ser, para bendecir otras vidas, para servir en el reino. Pero este poder puede ser peligroso si es que no es manejado apropiadamente. Así es con todos los poderes. Por eso es que no damos una sierra eléctrica a un niño de 3 años, porque ellos no pueden
manejar ese poder. En otras palabras, una sierra eléctrica puede ser un instrumento muy útil cuando se utiliza apropiadamente, pero cuando la utiliza alguien que no puede controlar ese poder, puede hacer un daño increíble a las personas alrededor y también a la persona misma. Así que Dios, sabiendo esto, no les da sierras eléctricas a niños de 3 años. Y aunque podamos recibir esos convenios hasta que hayamos controlado nuestro poder y sujetado nuestros apetitos a los principios y mandamientos verdaderos que se nos ha dado, no recibimos el poder. Puede que se nos haya dado ese convenio y hayamos participado en él, pero el poder no viene sino hasta que estemos preparados para recibirlo. La sección 121 habla acerca de esto en términos del sacerdocio, pero se aplica a todos los convenios y poderes, así que es increíblemente importante para nosotros, si es que deseamos avanzar en el reino de Dios y cumplir con nuestros convenios, que sujetemos nuestros apetitos de manera que el poder pueda venir a cambiarnos. Ahora voy a contarles una historia familiar que pienso que es una buena ilustración de esto. Les enseñamos a nuestros hijos de 8 años a ayunar a fin de que pudieran prepararse para hacer el convenio del bautismo y prepararse para vivir ese mandamiento apropiadamente. Así que cuando tenían 7 años les invitamos a saltearse el desayuno. Les hablábamos de este principio y el convenio que iban a hacer, esta parte de los convenios de Dios y las bendiciones que vienen por él. Les explicábamos qué gran herramienta es esto de la ley del ayuno para ayudarnos a dominar nuestros apetitos, porque cada mes tenemos una oportunidad de manejar nuestra hambre, la cual es un apetito físico muy fuerte, y de restringir esto debido a nuestro amor a Dios y por nuestro deseo de cumplir sus mandamientos. Así que nuestros niños lo practicaban, de modo que cuando se bautizaban se esperaba que ayunaran aproximadamente por 24 horas. Quiero decir, no hacíamos un control con el reloj. Entonces, si uno, por ejemplo, almuerza el sábado y luego saltea 2 comidas, la cena del sábado y el desayuno del domingo en la mañana, y come otra vez en el almuerzo del domingo, entonces eso se acerca bastante a un día completo de 24 horas. Bueno, nuestro hijo más pequeño David tuvo una experiencia muy interesante mientras estaba aprendiendo a ayunar. Él ya había ayunado exitosamente por aproximadamente 24 horas antes de su bautismo y se había sentido bien en cuanto a esto y listo para cumplir este mandamiento junto con otros una vez que se bautizara. Así que se bautizó el día sábado. Tuvimos un almuerzo de celebración y luego empezamos nuestro ayuno como familia. Le fue muy bien esa noche, pero la siguiente mañana estaba realmente hambriento. Creo que lo que le golpeó fue que antes de esto él había sido un voluntario y ahora era un conscripto. Y la verdad es que no le gustó ese cambio ni tal vez su nuevo estatus. Así que al estar ahora obligado a cumplir este mandamiento, empezó a resistirse a la rienda y llegó a nuestro dormitorio esa mañana y empezó a quejarse. Caminaba por la habitación y hablaba diciendo: me estoy muriendo de hambre, me muero de hambre, pienso que necesito comer. Bueno, entonces lo senté y empecé a hablarle de la importancia de dominar la carne y del hombre natural y los apetitos y todo esto de lo que habíamos hablado ya y las bendiciones que vienen de esto. Y él no estaba muy impresionado. Tomé las escrituras y empezamos a leer algunas de las hermosas escrituras que habían del ayuno y de: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? De desatar las ligaduras de la maldad, dejar libres a los quebrantados y todas estas cosas hermosas que pasan cuando uno ayuna. Y todavía no estaba impresionado, así que al continuar leyendo las escrituras que hablan como es que si damos algo quejándonos en realidad no cuenta. Bueno, los chicos pueden ser muy rápidos cuando tienen 8 años. Su respuesta fue: entonces, ¿puedo ir a comer? Yo estaba boquiabierta de que él hubiera sido tan rápido. Mi respuesta fue la siguiente. Le dije: ¿puedes ir a comer? Si eso es todo lo que tu bautismo ayer en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días significa para ti, entonces ve y come. Eso tampoco le gustó porque su bautismo había significado algo para él. A veces las personas suspiran y piensan que usé un lenguaje muy duro, pero francamente es la verdad. Ese es el costo. ¿Estamos dispuestos a pagar el costo para ser un miembro del reino? Esto requiere dominar nuestras pasiones, requiere manejar la carne, requiere aprender a someter nuestra carne a los mandamientos de Dios. Estar dispuestos a hacer ese sacrificio es lo que nos ayuda a avanzar en el reino de Dios y a cumplir nuestros convenios y luego a recibir poder. Bueno, de cualquier modo a él no le gustó esto y no comió porque su bautismo significaba algo para él, aun cuando ese día estaba teniendo problemas, y no hicimos gran cosa de esto. Yo estaba contenta de que él hubiera tomado esa decisión, pero si hubiera decidido comer, esa hubiera sido su elección, y yo habría tratado más adelante de darle más lecciones en los momentos adecuados, animándole
ayudándolo a estar más dispuesto, pero él escogió ayunar, no muy animado. Después de que terminamos nuestro ayuno, yo fui hacia él y le dije que estaba orgullosa de él y que sabía que había sido difícil para él, pero que había hecho lo correcto. Y lo dejamos así. 5 días después, él llegó del colegio. El viernes por la tarde estaba en 3er grado y me dijo, bueno, yo le pregunté cómo habían estado en las elecciones del aula, ya que él había estado postulando para un puesto en las elecciones. Su respuesta fue esta: los chicos de 8 años pueden ser sorprendentes. Él dijo, ¿sabes cuáles son las 3 cosas más importantes en el mundo para mí? Yo le dije, no, ¿cuáles son? Él dijo, primero, mi familia. Segundo, ayunar. Y tercero, ser elegido representante de mi salón. Yo estaba pasmada otra vez. Pensé, ¿de dónde vino esto? No habíamos hablado nada de esto desde el domingo y lo habíamos dejado. Y allí estaba él, dándome un ejemplo de cómo viene el poder cuando dominamos nuestras pasiones. Cuando controlamos nuestros apetitos, Dios nos da investiduras y bendiciones. Él se había convertido al principio del ayuno, a la ley del ayuno, y entendía su poder. Al hacerlo, él fue capaz de recibir ese testimonio y sentirse mucho más inclinado a someterse entonces al siguiente mandamiento del cual tendría noticia o que necesitaría obedecer. Como clínica, encuentro que cuando trabajo con personas que están luchando en un nivel celestial, y aquí hay una aplicación clínica, algunos de nuestros clientes viven en un nivel celestial, no controlan bien sus apetitos, están teniendo problemas a un nivel muy básico porque no siguen reglas, no ahorran dinero, no controlan sus apetitos sexuales, no controlan sus impulsos o su carácter y se meten en muchos problemas. Viven vidas de sufrimiento, de violencia y destrucción en algún nivel. Y a veces es tan simple como decirles, trabajemos en controlar esos apetitos, y a medida que lo hacen empiezan a ver que vienen bendiciones, que viene el poder. Y si son miembros de la iglesia, les pregunto, ¿cuán bien ayunan? E invariablemente ellos no ayunan bien. No saben cómo controlar ese apetito, no controlan muy bien ninguno de sus apetitos. Pero si trabajan en su compromiso de vivir la ley del ayuno de una manera más completa, esto en realidad provee energía a todos sus otros esfuerzos. Empiezan a ver una correlación directa que si cumplen esta ley ganan fortaleza espiritual. Es como pasar el tiempo en el gimnasio, en que uno levanta pesas y fortalece su musculatura. Cada mes nosotros vivimos la ley del ayuno y si la vivimos de una manera apropiada podemos fortalecer nuestra capacidad de dominar nuestros apetitos, así como también otras áreas. Esto tiene muchas aplicaciones en situaciones adictivas y también puede ser muy útil. No es una bala mágica, no cura inmediatamente problemas con los apetitos, pero es una gran herramienta y me temo que a veces es una herramienta subutilizada. Veamos el segundo corolario. Las conductas celestiales pueden imitar a las conductas celestiales. Esto significa que son similares en la forma, pero el contenido es diametralmente diferente. La meta celestial es salvar y bendecir. La meta celestial es obligar, controlar o ceder a los apetitos, lo cual puede incluir el mantener una apariencia de rectitud. Así que regresando a lo que empecé a mencionar antes, el hecho de que es interesante que a veces las personas que todavía están atascadas en el nivel celestial no significa que son malas personas, simplemente son personas que todavía no han controlado sus apetitos. Y a veces estas personas tienen apetitos que no siempre son desagradables. A veces los apetitos son muy buenos. A veces tienen el apetito de la generosidad y cuando sienten que quieren ser generosos, nadie es tan generoso como ellos porque no se restringen ninguno de sus apetitos. Así que cuando son generosos, son súper generosos. O cuando son divertidos, son súper divertidos. Cuando son religiosos, son súper religiosos. No están acostumbrados a controlar ninguno de sus sentimientos y cuando sienten que quieren ser espirituales, lo sienten por completo. Ahora no estoy sugiriendo que esto es falso o que uno necesariamente está intentando engañar. Supongo que sí podría ser el caso, pero no estoy hablando de esas situaciones. Estoy hablando de personas que piensan que están llegando a ser celestiales, pero en realidad solo están actuando como el hombre natural en un buen día. E inspirados por un buen apetito, tal vez parezca como que de veras han logrado un gran estatus en la vida, pero no pueden mantenerlo y ese es el punto, porque no tienen ese cimiento de trabajo de zanjas en el reino terrestre, ese cuerpo de experiencia acerca de controlar los apetitos y seguir los mandamientos y las reglas. Ellos no pueden mantener ese buen apetito porque invariablemente
este es reemplazado por un apetito más bajo. Ahora ya estoy cansado, estoy harto, ahora me siento egoísta o quiero ceder a otro apetito. Entonces estrellan y se queman, pero luego pueden regresar arriba y luego otra vez estrellan y piensan que están viviendo en un nivel espiritual o celestial, pero en realidad no lo están haciendo. Como clínicos, es muy importante que reconozcamos esto, porque especialmente en la iglesia tenemos este vocabulario en donde las personas dicen: oh sí, soy una persona espiritual, oh sí, yo amo a Jesucristo, oh sí, yo siempre doy mi testimonio en la reunión de testimonios. Ahora, ¿eso podría significar una conversión o una conducta consistentemente buena o no? Tal vez sea algo distinto, tal vez sea que obtienen una medida de placer y reconocimiento o de estatus al parecer muy espirituales o religiosos, así que pueden asumir esta imagen, y no es que no estén tratando de ser verdaderos, pero en realidad no lo son. Van a casa y no son buenos con sus parejas, tal vez les griten o griten a sus hijos, puede que sean abusivos o tal vez tengan adicciones que no han podido dominar u otras conductas que no están controlando, pero todavía pueden generar esa altura espiritual cuando están en ciertos círculos. Primero tienes que controlar estas cosas antes de que pueda ser algo completo, antes de que sea algo verdadero. Una aplicación individual de lo que estamos hablando es que estas personas no regulan sus sentimientos. Cuando están inspirados por un pensamiento positivo, son increíblemente impresionantes, y lo son sin medida. En inglés tenemos una canción de guardería que dice: había una pequeña niña que tenía un pequeño rulo justo en la mitad de su frente. Cuando era buena, era muy, muy buena, pero cuando era mala, era horrible. Esa es una buena ilustración de esta aplicación. Significa que pueden ser magníficos, pero tenga cuidado, no va a durar. Como una aplicación terapéutica, entonces tenga cuidado de alguien que hable elocuentemente sobre el evangelio, y como esto a veces puede confundir o enseñar a los líderes del sacerdocio. Esto ocurre con no poca frecuencia. Yo trabajo con muchas situaciones en donde el ofensor en una relación matrimonial es muy abusivo en casa. Realmente hace daño al otro, tal vez físicamente, o quizás es un explotador sexual, conductas realmente inapropiadas y celestiales. Sin embargo, el líder de sacerdocio los ve muy espirituales porque pueden mover las masas hasta las lágrimas. Cuando dan un discurso, pueden compartir un ferviente testimonio, pueden enseñar lecciones impresionantes y tal vez dar mucho servicio. Y es difícil para ese líder de sacerdocio entender que esto no está completamente fundado sobre buenas bases terrestres. Es una imitación de lo celestial. Necesitamos asegurar que podamos comunicar esto exitosamente y no de una manera poco respetuosa, no diciendo que ellos no tienen intención de hacer cosas buenas, sino que en realidad estas cosas no son reales en el largo plazo, porque primero no han eliminado lo celestial de sus vidas. A veces he dicho a los clientes, y hay diferentes maneras en que uno puede ver esto, así que es solo para generar una idea en cuanto a todo. Digo, no somos quienes somos en nuestros mejores días. Quiero que ellos piensen en cuanto a esto, porque todos podemos tener buenos momentos, pero ¿cuál es el común denominador más bajo en nuestra vida? Eso de alguna manera es lo que nos define, ¿sabe? Si yo le digo la verdad 99% de veces, pero hay veces cuando intencionalmente miento, no me refiero a cuando miento inadvertidamente o por desconocimiento, sino cuando realmente trato de engañar a las personas, todavía soy un mentiroso, no importa cuántas veces diga la verdad. En 1992, el elder Ashton hizo una hermosa declaración. El mejor y más grande indicador de que estamos mejorando espiritualmente y viniendo a Cristo es la manera como tratamos a otras personas. Como terapeuta, esta ha sido una gran herramienta para mí, para reconocer si alguien está genuinamente en un proceso espiritual o si tal vez está participando de esta imitación de lo celestial, en donde es capaz de hablar el lenguaje, pero no está realmente en ese nivel porque sus relaciones son muy pobremente manejadas y hacen daño a otras personas. Veamos un par de otras aplicaciones. Hay seguridad en lo terrestre. Vivir una vida terrestre es algo magnífico. Si todos nuestros vecinos fueran terrestres, seríamos un vecindario magnífico. Si nuestro cónyuge fuera terrestre, seríamos muy felices con esto. De hecho, yo les digo a los jóvenes que están buscando una pareja para casarse, sabes, mi consejo es que busques a alguien con sólidas bases terrestres. Ellos se sorprenden, dicen, ¿no debería buscar una persona celestial? Y yo le digo, bueno, si puedes encontrar a un
una persona con 20 y tantos años que sea celestial, házmelo saber. Pero también digo, no puedes medir eso, no puedes medir lo celestial porque es un asunto del corazón, en donde el corazón se integra con la conducta. Así que, ¿cómo puedes medir realmente la verdad del corazón de una persona? Pero sí puedes medir las conductas terrestres, y la conducta terrestre es un magnífico lugar en el cual estar. Así que si encuentras a alguien que cumple sus promesas, que cumple sus mandamientos, que mantiene su trabajo, que paga sus cuentas, que es responsable, que controla su carácter, que funciona según las reglas de manera consistente, entonces vas a tener un matrimonio feliz con esa persona y no vas a tener muchos problemas. Ahora, ojalá también lleguemos a hablar del deseo de ir más allá y de buscar una pareja celestial, pero esta es una buena red de seguridad, es una magnífica manera de vivir, y como dije antes, más o menos esta será la condición del mundo en el milenio. Será una tierra terrestre que será celestializada al final del milenio. Al principio de su libro, Ana Karenina, León Tolstoy dice: todas las familias felices se parecen, todas las familias infelices lo son cada una en su propia manera. Traigo esto aquí porque creo que se refiere a esta idea de que si seguimos las reglas terrestres, si seguimos las reglas de la sociedad y las reglas básicas de la iglesia y somos dignos de nuestra recomendación para el templo, somos iguales a todas las otras personas que están haciendo lo mismo. En mi práctica clínica, al empezar a trabajar con muchos matrimonios, este pasaje de este libro vino a mi mente. Lo recordé, aunque no lo había leído por 20 años, pero me dije, wow, eso es lo que está pasando aquí. Esas personas están haciendo todo lo mismo y les está produciendo éxito y son felices en sus matrimonios, pero hay maneras ilimitadas de pecar. Y por cierto, Mosiah tiene una escritura que dice que hay muy diversas maneras de pecar, tantas que ni siquiera puedo nombrarlas. Hay tantas maneras en que podemos romper los mandamientos, pero los mandamientos nos traen a todos a este lugar de armonía en donde podemos controlar al hombre natural y vivir una buena vida. Es una buena red de seguridad terrestre. Esta es una aplicación clínica realmente importante. Debemos poner lo peor en primer lugar. Consideremos unas cuantas situaciones en donde eso se puede aplicar. Lo que estoy diciendo es que primero necesitamos arreglar los problemas celestiales y luego podemos trabajar en los terrestres. Consideremos a un esposo adicto a la pornografía, que acusa a su esposa de no ser físicamente afectuosa. La falta de una vida íntima exitosa en una pareja es un asunto más bien terrestre, no es algo severamente destructivo. Pero cualquier tipo de adicción y ciertamente el estar involucrado en el pecado sexual de la pornografía, esto puede destruir. Así que lo que hay que mirar primero es, bueno, encarguémonos de la conducta celestial y entonces podremos trabajar en una vida íntima más satisfactoria con esta pareja. Si tratamos de ponernos en un mismo nivel, haremos mucho daño. Otra vez, a veces este es un problema en donde los líderes del sacerdocio quizás no puedan ayudar, porque tal como se ha dicho, ellos pueden ser plomeros o granjeros o maestros de escuela, cualquier tipo de profesión, pero tal vez no conozcan muy bien cómo mirar esto según niveles. Así que a veces uno puede ver a una esposa que viene a ver al obispo porque su esposo es física o emocionalmente abusivo. Su esposo está allí y es una persona bastante agradable en público y todo lo demás, y se presenta bien. El obispo no quiere ofenderlo ni echarlo de la iglesia, así que escucha el problema, pero dice, bueno, entonces el esposo dice, ella tampoco es perfecta. Quizás el esposo se queje de que ella no tiene la casa muy bien cuidada o que podría perder unos cuantos kilos o lo que sea. Y a veces el obispo con una muy buena intención dice, bueno, puedo ver que ambos necesitan cambiar. Ambos tienen que trabajar en algunas cosas, así que asegurémonos que ambos hagan un esfuerzo para cambiar sus problemas y para fortalecerse. Y vayamos adelante con esto y todos tienen que hacer su esfuerzo. Esa esposa va a salir de la oficina del obispo y se va a sentir doblemente abusada, porque ella ya ha sido abusada por su esposo y ahora el líder del sacerdocio no ha reconocido la conducta celestial destructiva que está teniendo lugar en su hogar y en su matrimonio. Ella ha sido puesta en el mismo nivel de su esposo, quien se comporta a nivel celestial. Bueno, si tú también tienes problemas y no piensen que el esposo no va a utilizar esto, porque muchas veces el esposo usa esto y dice, ya ves, ni siquiera me quitó la recomendación para el templo, no soy peor que tú. Y la
esposa es herida otra vez de maneras muy serias. Entonces tenemos que asegurar que pongamos las peores cosas primero. En matemáticas hay un orden para hacer las operaciones. Primero se usan los exponentes y después pones los paréntesis y luego haces las multiplicaciones y divisiones. Es un tema de orden en las operaciones. De hecho, Cristo habló acerca de esto cuando dijo que no deberíamos colar el mosquito y tragar el camello. Estaba hablando exactamente acerca de esto. Estaba diciendo, no se preocupen de las cosas que no son tan serias como otras grandes cosas celestiales que hay que atender primero. No se quejen de las cosas que en realidad no importa. Preocúpense de las cosas que están destruyendo este matrimonio o destruyendo a esta persona o destruyendo esta relación. Otro ejemplo, una esposa que es verbalmente abusiva y que denigra a su esposo aún frente a sus hijos, se queja de que su esposo juega demasiado golf y que no presta suficiente servicio. Es una situación similar en donde ella tiene un problema celestial. Ella está siendo destructiva en su conducta. Ahora está bien, tal vez él no sea perfecto, pero él no está destruyendo. Sin embargo, ella quiere poner las cosas en un orden inverso. Tú tienes el problema, tú eres la persona con el problema. Ella no puede reconocer que ella tiene un problema celestial que hay que atender en primer lugar. Un esposo que ha tenido una aventura con una chica le dice a su esposa que no puede confiar en ella porque ella lo ha traicionado al contarle al obispo. Siento decir que estas cosas ocurren frecuentemente, pero si entendemos lo que estamos buscando y reconocemos que primero tenemos que encargarnos de lo celestial, cualquier cosa destructiva que esté ocurriendo debe recibir nuestro enfoque clínico en primer lugar. Y cuando seamos capaces de salir de ese reino de destrucción, de daño y de sufrimiento, entonces podemos decir, bueno, hablemos de comunicarnos mejor, o mejoremos la distribución de las tareas en el hogar, o mejoremos la intimidad, o seamos mejores padres y todo lo demás. Esa es una progresión apropiada y esencial. Si lo hacemos de manera inversa, estaremos produciendo daño adicional y no estaremos siendo efectivos porque lo celestial permanece y uno no puede simplemente poner una crema bonita sobre un queque podrido. Sigue siendo un queque podrido. Sujétese a la línea terrestre. Necesitamos hacer eso como individuos y como clínicos en cuanto a nosotros. Ojalá se trate de nuestro común denominador mínimo. Siendo terrestres, no destruiremos a las personas y podemos ayudar a otras personas a llegar a ese nivel. Si son miembros de la iglesia, usualmente estarán muy dispuestos a pensar en estos términos y a decir, sí, yo quiero ser por lo menos terrestre y luego seguir avanzando. También debemos sujetarnos a la línea terrestre. En cuanto a otros, esto significa que tolerar la conducta celestial no es caridad. Por ahora, pensemos en esto solo por un segundo. Tolerar las conductas celestiales no es caridad. Noten que Dios tiene una paciencia casi infinita con nuestras imperfecciones terrestres, pero una política de tolerancia cero en cuanto al pecado. Esto es lo que dice en la sección 1 de Doctrina y Convenios, versículo 31. Yo, el Señor, no puedo mirar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia, no porque sea impaciente o intolerante o no muy amigable, sino porque su amor es tan perfecto que Él sabe que si acepta nuestra conducta celestial, eso no nos va a favorecer. No es caritativo permitir que continuemos en senderos celestiales que nos van a destruir. Así que si estamos ignorando situaciones con respecto a las cuales tenemos mayordomía, y por supuesto es importante que tengamos eso, mayordomía, como clínicos tenemos mayordomía, los líderes del sacerdocio tienen una mayordomía, los parientes tienen una mayordomía, los padres tienen una mayordomía, otras asociaciones o llamamientos a veces nos dan mayordomías específicas en donde si estamos conscientes de que alguien está en un camino celestial, en espíritu de oración debemos considerar cómo puedo enfocar esto de manera que no quede sentado y pretenda que todo esté bien y que no es algo destructivo. Esto es muy importante. Hace años el presidente Sorensen de la presidencia de los 70 dijo, El Salvador nos pide renunciar al mal en todas sus formas, pero aunque debemos perdonar al vecino que nos hace daño, también tenemos que trabajar constructivamente para prevenir que ese daño se repita. Una mujer que es abusada no debe buscar venganza, pero tampoco debe sentir que no puede tomar paso para prevenir más abusos. El perdón no requiere que aceptemos y toleremos la maldad. Esto es un excelente resumen
resumen acerca de que la caridad y el perdón no requieren que toleremos la maldad. No somos caritativos si permitimos que continúe algo que está dentro de nuestra mayordomía, que está en un camino que solamente conduce al desastre y al reino celestial. Por lo menos podemos confrontarlo o establecer los límites que les van a dar la oportunidad de arrepentirse. Por eso es que a veces Dios nos manda el maná. A veces manda las plagas y las inundaciones y la hambruna, y todo esto por definición es amor, porque Él nos ama y requiere que regresemos del pecado y vengamos a Cristo. Hay aplicaciones en cuanto al matrimonio. Otra vez, esta no es totalmente acerca de matrimonios, así que voy a ser breve, pero como clínicos, ver este modelo de 3 reinos, empezando desde el nivel inferior, puede ayudarnos a ayudar a los matrimonios. El matrimonio celestial puede ser caracterizado o descrito como conducta que destruye el matrimonio. Así que aquí, uno de los 2 cónyuges están envueltos en conductas celestiales que son muy destructivas para ellos mismos, para un cónyuge y para la relación en general. De seguro también los niños están pagando un precio, y vemos que muchos de estos matrimonios vienen a nosotros con problemas actuales. Hay serios problemas celestiales que hay que abordar primero a fin de elevarlos por encima de ese reino celestial. En cambio, el matrimonio terrestre puede ser descrito más bien como una sólida relación de paz, seguridad y prosperidad, lo cual significa que las personas siguen las reglas, dominan sus apetitos y su carácter, que también es un apetito, de manera que no hacen daño, no son explotadores, no son desagradables el uno al otro, se tratan decentemente, se basan en las reglas, no ponen al otro en riesgo financiero ni tampoco ceden a acciones o apetitos a la lujuria. Es un lugar bastante bueno para estar. Otra vez, tener un matrimonio terrestre es algo magnífico. Pero podemos hacerlo mejor. El Evangelio enseña que el matrimonio celestial es una posibilidad para nosotros si seguimos avanzando. Un matrimonio celestial, y no quiero usar todo el tiempo en esto, pero invito a todos a investigar qué es lo que el Señor realmente dice en cuanto al matrimonio y lo que los profetas han dicho en cuanto al matrimonio que nos pueden ayudar a entender las posibilidades aquí. Sugiero que una manera de resumir esto brevemente es que se trata de una sociedad de iguales, con igual poder y con igual rectitud. Como clínicos, por favor, observen cómo es la distribución de poder en el matrimonio. Vean quién tiene el poder. Solo uno de los cónyuges tiene la mayor parte del poder, mientras que el otro se siente a menudo sin poder o desamparado, como que no tiene voz y no puede tomar decisiones. Tener igual poder no significa que todos tengan siempre que decidir juntos en cuanto a cada cosa. Quiero decir, es bueno tener dominios o mayordomías, de modo que tal vez la esposa esté a cargo de las cosas en el hogar. Ella decide cómo decorar y puede escoger qué color de cortinas desea. Por supuesto, puede consultar con el esposo para no escoger el color menos favorito para él, pero en su mayordomía es el dominio de ella, y normalmente el esposo no tendrá la palabra final en las áreas que son de dominio de ella. Su mayordomía, aunque por supuesto pueden consultarse y comunicarse en cosas que afectan a ambos y también para obtener otras perspectivas. En el caso del esposo, bueno, quizás él puede tener su mayordomía en cuanto a su trabajo, su negocio. Otra vez, ojalá consultando con la esposa y escuchando su consejo o cuánto le puede impactar a ella, pero recomiendo que es la mayordomía y el dominio de él, y que él tendrá la voz fuerte en esta área, en tanto no sea destructiva para su esposa o su familia, o que esté violando otras leyes o reglas. Entonces, de lo que estoy hablando es que ninguno de los dos se siente carente de poder, que comparten el poder de tomar decisiones en cuanto a los bienes relacionados con el poder, que son el dinero, el sexo, la información, el tiempo, la mayordomía sobre los hijos. Este tipo de bienes deben ser compartidos, de modo que no es solo uno el que tiene el poder, en tanto que el otro se siente como que no tengo ninguna elección, tengo que hacer lo que hace mi pareja, estoy atascada. Eso sería lo más lejano a un matrimonio celestial. Eso pertenece más a este nivel de abajo, sin importar lo que parezca en la superficie. Quiero compartir una divertida diapositiva. Es algo que escuché hace muchos años acerca de Brigham Young. Se cuenta que en las calles del Lago Salado, donde estamos ahora, una mujer se acercó al profeta quejándose de que su esposo le había dicho que se fuera al infierno. La rápida respuesta del Brigham fue: hermana, no vaya. Creo que esto define bastante bien a un profeta, porque la declaración tan precisa lo que está diciendo es que la idea de un sistema patriarcal, otra vez de la cual no estamos hablando mucho ahora, pero que ciertamente es parte del Evangelio. Un orden patriarcal es el orden del reino de Dios, pero no significa que una mujer no
tiene mayordomía sobre sí misma. Si su esposo le hace daño o es abusivo con ella no necesita seguir ese tipo de consejo o liderazgo que es destructivo para ambos. Me encanta esta declaración de Harold B. Lee. El Evangelio de Jesucristo es para consolar al angustiado y angustiar al que está demasiado cómodo. Espero que en nuestro papel como clínicos encontremos la manera de que nuestros clientes tengan acceso a nuestro conocimiento del Evangelio. Sean clientes santos de los últimos días o no, francamente podemos cambiar el vocabulario y aplicar estos principios a cualquier cliente, miembro o no miembro, con beneficio porque son verdaderos. Si los vemos en un estado afligido o perturbado, el Evangelio tiene respuestas que pueden darle consuelo, paz, seguridad. Por otro lado, ocasionalmente el cliente es demasiado complaciente y piensa que tiene todas las respuestas, pero no está controlando al hombre natural ni haciendo las cosas que se requieren para tener una buena relación. En estos casos, a veces el Evangelio necesita ser un pinchazo y un recordatorio y una amonestación de que hay cosas acerca de las cuales somos responsables y de las cuales tenemos que dar cuenta y cosas que tenemos que aprender. Termino con este hermoso versículo de Isaías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a consolar a todos los que lloran, a que se les dé gloria en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto. Lo hago como un recordatorio de que nosotros no somos los que sanamos, somos una parte de una red, somos parte de un sistema de recursos, somos facilitadores, tenemos habilidades específicas en las cuales hemos sido entrenados y espero que profundicemos estas habilidades y que lleguemos a ser los mejores en lo que hacemos y que aprendamos todo lo que podamos aprender para que podamos ser un mejor recurso. Pero Cristo es el que sana. El Salvador es el que hace posible que cambiemos, que tomemos las partes malas de nuestra vida, que se han apropiado de nosotros y que las cambiemos por cosas hermosas a medida que progresamos, a medida que llegamos a ser y nos convertimos al Evangelio que nos ayuda a alcanzar nuestro mayor potencial y a cumplir el propósito por el cual vinimos. Doy mi testimonio de que Jesús es la fuente del poder para cambiar y para sanar y de que si accedemos a ese poder y ayudamos a nuestros clientes a sentirlo, entonces pueden ocurrir grandes cosas. La expiación del Salvador es más de lo que a veces pensamos y tiene más poder del que generalmente usamos. Espero que podamos acceder más a ese poder por nuestro propio bien y por el bien de aquellos con quienes trabajamos. Digo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.